buenos días. Bienvenidos a nuestro... em, dame un segundito, no les he proyectado la presentación. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este quinto espacio abierto. Espero se la orden del día y a la misma serie de actividades que hemos venido organizando a lo largo de estos espacios abiertos: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Así que nuevamente siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepalínea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es el de la comunicación. ¿Ok? Pues bueno, ese soy yo. Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es el propósito de este espacio abierto? También ya conocen un tanto el propósito, es prácticamente el mismo que hemos venido tratando de alcanzar a lo largo de estos espacios abiertos: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante, en este caso, la tercera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada trabajo o actividad, ¿ok? Ese es prácticamente nuestro propósito. Muy bien, bueno, bueno, antes de que avancemos, es mi deber recordarles de manera, pues, un tanto continua, las reglas de mi etiqueta. Nuevamente les señalo que pueden consultarlas. Yo les dejo continuamente los espacios de foro de aprendizaje. Les dejo ahí cargada el PDF para que puedan revisarlas y tener en cuenta cuál es el protocolo a seguir, o cuáles son las reglas que debemos de seguir al momento de interactuar aquí en línea, ¿ok? Revísenlas, por favor. Traten de tomarlas en consideración al momento de interactuar en estos ambientes virtuales de educación, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tema debemos abordar para esta semana? Es prácticamente nuestro último tema, porque la próxima semana ya trabajamos o trabajaremos con con la semana de integración. Es decir, estamos ya próximos a terminar nuestro módulo. Estamos iniciando la tercera semana de trabajo y este es el último tema. El tema es el future tense, es el futuro, ¿ok? Ese es el tema. Dentro de este futuro vamos a abordar dos futuros que realmente son futuros o que se utilizan para expresar acciones a futuro, y uno que no es en sí para futuro, pero se agrega dentro de esta unidad porque puede funcionar para varias cosas que ustedes quizás en algún punto podrían señalar hacia un tiempo posterior en el que nosotros ahorita nos encontramos, ¿ok? Bueno, tenemos este organizador gráfico que les he venido mencionando en varias ocasiones, el cual es denominado método Cornell. No me lo inventé yo, existe desde hace décadas, alrededor de 30, 40 años más o menos. Tiene el fin o el propósito de ayudarles a tomar notas, a organizar la información y organizar las cosas que hacemos en nuestro día a día. Es importante, no solamente en lo académico, sino en nuestra vida personal. La organización es muy importante. Bueno, si esto lo llevamos a cuestiones muy particulares, específicas, como es la toma de notas, también tenemos que tener una organización. 4 pasos a seguir: título, notas, palabras clave y resumen. Esto les ayudará a que la información pueda ser interiorizada en su cerebro. Les decía en algún punto, creo que en el primer espacio abierto o segundo, cada vez más eh, va pasando el tiempo y vamos dejando de escribir sin darnos cuenta que la escritura es la representación artificial del lenguaje, si lo ven de esta manera. Pero esa representación artificial del lenguaje nos permite cimentar nuevos conocimientos.
Mientras más escribimos, desarrollamos muchas otras tantas cuestiones cognitivas o mentales, pero también nos permite ir arraigando la información, es registrar información. Decía una compañera en alguna clase que nos compartió en alguna sesión en la institución donde laboro, nos daba una clase acerca de la importancia de la escritura y le señalaba a los estudiantes que es como una caja registradora para poder nosotros el día de mañana hacer un corte de lo que tenemos, necesitamos registrarlo. Y la caja registradora sería eso, nuestro cerebro, mientras vamos tomando o llevando a cabo estas notas, las vamos ahí cimentando. Lo mismo va a suceder para con el aprendizaje. Entonces yo siempre invito a mis estudiantes, no solamente aquí en Prepa Línea, sino en la otra institución y en general en las instituciones donde he estado, a escribir. Si ustedes tienen continuamente eh, la práctica de tomar capturas de pantalla o fotografías a los pizarrones o a algo que tienen ahí cercano, está muy bien quizás por la agilidad que esto nos da, pero yo siempre los motivo a que después de que ya le tomaron captura de pantalla o algo, o fotografía, hablo de cierta información, reescríbanla, que su cerebro sienta con puño y lapicero y hojas de papel, sienta esa información para que se pueda internalizar. Si no la siente, no la internaliza, les decía yo a algunos estudiantes, es como hacer algo práctico. Si tú aprendes, que la mayoría de estudiantes aprenden por la propia experiencia o por la práctica, eh, otros son más el aprendizaje reflexivo, pero la mayoría de los que me he encontrado aprenden más a través de la práctica, haciendo. Entonces, si no haces, si tus manos, si tu cerebro no identifica lo que está haciendo, no va a arraigar ese conocimiento. Y para llevarlo para con los idiomas, la escritura también es igualmente importante. Si el cerebro no registra eso que tiene que internalizar de conocimiento, le va a costar mucho más poderlo tener ahí por mucho más tiempo. Al rato, cuando se termine esta sesión, que les gusta un par de horas, ya habrán olvidado más del 70% de información y tendrán que ir a ver de nuevo el video para recordar un poquito de lo que estuvieron haciendo. Pero si lo que hacen es acompañar este proceso con la escritura, les apuesto que gran parte de esa información se arraigará por un poquito más de tiempo y quizás lo único que requerirán es darle revisión a sus notas y esa información volverá a emerger por ahí. En algún espacio de nuestro cerebro se fue. Entonces, los invito a que tomen en consideración estas sugerencias para que podamos ir avanzando en este proceso de aprendizaje. Bueno, entremos al tema. El tema tiene que ver para el día de hoy con la actividad integradora número 5. A ver, les cuento algo de esta actividad. Si ustedes hicieron la actividad integradora número 4, la de la línea del tiempo, y consideraron que esa actividad es la que es la más larga de hecho, pero no es la que tiende a tener calificaciones más bajas. Es decir, la mayoría de estudiantes pueden llegar a pasar esa actividad y tener una cierta calificación buena, pero no es la que tiene calificaciones más bajas ni reprobatorias. La actividad integradora que tiene una estadística de calificaciones más bajas es la actividad integradora número 5, ¿ok? Y ahorita verán por qué. No es tan larga como la actividad integradora número 4, pero las peculiaridades que requiere para ser respondida, aquí es donde justo nos dejan ver si ya comprendieron lo que se supone que tuvieron que haber venido haciendo durante todas las actividades integradoras. Les he venido señalando a varios de ustedes, bueno, no a varios de ustedes, sino a todos, la importancia de esta concordancia gramatical. Si alguien me dice, ¿qué te gustaría hacer? En esa misma concordancia tengo que responder. Aunque nosotros pensemos que nuestro cerebro al momento de decir quiero o voy a hacer, estoy respondiendo exactamente a lo que me preguntan, no, no es, aunque ustedes no lo crean. El gustaría, como les dije en algún momento, tiene que ver con que ahorita, en este instante, ahorita justo a las 10:13 centro de la República, a mí me gustaría estar en Cancún. Mi realidad inmediata no me permite hacer esto, pero a mí me gustaría, pero no puedo. Es muy distinto a decir quiero, es muy distinto a decir lo voy a hacer. Este tipo de peculiaridades es importante pulirlas.
es importante aprenderlas. Lo que les decía, creo que en la sesión anterior, muchos de nosotros tendemos a decir, es que yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que entiendes. Yo no soy responsable de lo que tú entiendes, ¿eh? Yo nada más de lo que digo. Bueno, hasta cierto punto eso tiene cierto grado de verdad, pero si tú ya te estás instruyendo, estás teniendo acceso a la educación, esa otra parte que tiene que ver con la comprensión del mensaje también es tu responsabilidad. Es decir, tienes que reducir esa brecha entre lo que tú dices y lo que la otra persona comprende, porque se supone que ya te estás alfabetizando, ya te instruiste. Y como ya estás alfabetizado y ya te instruiste, ahora también eres responsable de las dos cosas. Y esas dos cosas, o esto que yo emito y lo que la otra persona entiende, recae completamente o gran parte de ello en mis manos, yo como emisor de ese mensaje. ¿Y por qué? Porque esto que estás haciendo, aprender una nueva lengua, también te ayuda a mejorar en tu lengua materna. Y el paso por la universidad, el paso por la media superior y por todos los niveles educativos, se supone que tiene que impactar en la manera en cómo utilizas la lengua. Se tiene que notar un cambio en ello, ¿ok? Bueno, dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver porque al momento que ustedes utilizan traductores, que es lo que veo en muchos trabajos, utilizan o tienen fallas al momento de utilizar el español. Y lo que ustedes ven en la pregunta, que por ejemplo, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, ¿qué te gustaría hacer el día lunes? De pronto veo respuestas como, yo voy a jugar fútbol. Ok, te entendí, ¿eh? No hay ningún problema, te entendí. El problema está en que no tiene relación eso que tú estás diciendo con lo que te están preguntando. Y eso que tiene que ver con la concordancia gramatical, muchos de nosotros en ciertos niveles aún no lo comprendemos. Y eso tiene que tener una mejora. Bueno, estos detalles de no mantener concordancia gramatical y responder con otras estructuras que no tienen que ver con lo que viene en la pregunta, me permite ver en los inicios o desde el primer acercamiento que esa tarea fue hecha con un traductor, que la persona no entendió la pregunta, la respondió en español, copió y pegó en el traductor y del traductor la llevó hacia la tarea. Y cuando la leo me doy cuenta que no tiene relación. Entiendo la idea, que eso es parte de también entender el contexto en el que estamos emitiendo un mensaje, porque lo podemos entender por el contexto, lo que estamos preguntando o platicando. Pero sin ese contexto, en muchas ocasiones lo que yo puedo llegar a emitir no va a ser entendible. Vuelvo al punto. Esto, en teoría, les tiene que permitir a ustedes entender qué me están preguntando y con base en lo que me están preguntando, yo debo de responder. ¿Ok? Vuelvo al punto y ahorita ya voy a entrar a lo que quiero llegar. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el día lunes? La respuesta no es, yo voy a jugar. La respuesta no es, yo quiero jugar. La respuesta no es, yo jugaré. La respuesta no es, yo puedo jugar. La respuesta no es, yo... ay, se me fue la otra palabra que también la encontré en algún trabajo. Ahorita me acuerdo. Otra estructura que encontré en algún trabajo. Bueno, ninguna de esas es la respuesta. Y cuando yo leo la actividad integradora número 5, me doy cuenta que esa tarea está hecha en el traductor, que no entendieron lo que viene en la pregunta y como no la entendieron, simple y sencillamente respondieron por responder, copiaron y pegaron y la mandaron a la tarea. Y si bien me va, veo una oración completa. Pero si no, lo único que encuentro en esta tarea son verbos y dicen correr, jugar, dormir. Nada de eso. Nada de eso, ¿ok? A ver, escuchen. Vamos a entrar al tema y aquí quiero que pongan mucha atención, ¿ok? Algo escribieron en el chat, déjenme ver, a lo mejor es alguna duda, alguna pregunta. Dice, buenos días, César, buenos días, buenos días. Dice Elizabeth, I would like to go on vacation. Perfecto, estaría bien así. Sí, así justamente, así. A ver, escuchen. No puedo traerles la actividad integradora número 5, es decir, no puedo proyectar aquí el documento, pero sí puedo hacer acciones que se asemejen un tanto, ¿ok? En algunos puntos he tenido algunas recomendaciones de los otros agentes educativos señalándome que no les dé las respuestas y les señalo también a ellos que no les estoy dando las respuestas, les estoy enseñando cómo responder, mas no les estoy dando las respuestas, ¿ok? Entonces,
A partir de lo que ustedes vean aquí, tienen que crear sus propias respuestas. Yo solamente estoy modelando de alguna manera la posible respuesta. Tomen en consideración y construyan sus propias respuestas para la tarea. Lo digo porque también ha sucedido que hay estudiantes que lo que vemos ahorita lo ponen tal cual en la tarea, en la actividad integradora y lo hacen pasar por su autoría. Eso es plagio, ¿ok? Entonces, tomen en consideración lo que vamos a ver a continuación y con base en ello respondan su tarea. Más no copien y peguen las mismas respuestas que van a ver aquí, ¿ok? Importantes. Bueno, a ver, voy a avanzar. Lo, lo que tiene de peculiar su actividad integradora número 5 es que tiene un recuadro. Ese recuadro tiene preguntas y tiene tres estructuras gramaticales para esos temas que le están marcando, ¿ok? O esas áreas. La primera estructura de la primera columna tiene good light. La segunda columna tiene planning to. La tercera columna tiene be going to. Esto que acabé de nombrar es justo con lo que se tiene que responder. Si la primera columna tiene good like to, pues toda se responde con good like to. Toda. En cada uno de los apartados tiene que ir good like to. Si la segunda columna tiene planning to, toda la columna se responde con planning to. Si la tercera columna tiene be going to, toda la tercera columna se responde con be going to. Y ahorita vamos a entrar a cada uno de ellos. Bueno, empecemos con good like y good like to, que pareciera que es lo mismo, que en esencia lo es, pero tiene un uso en específico cuando le ponemos el to y cuando le quitamos el to. Es para un contexto en específico, ¿ok? O un uso en específico más bien. A ver, veamos. Escuchen esto. La pregunta dice, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Y esto quiero que se lo pongan muy en la mente porque conforme vayamos avanzando va a ir cambiando algunas de estas particularidades de esta pregunta, pero el contexto, o más dicho, el resto va a seguir manteniéndose. Entonces pónganle atención para que vean cómo se mueven estos tiempos verbales. A ver, la pregunta dice, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? La segunda pregunta, que parece que es lo mismo, que en esencia lo es, pero ahorita verán cómo se responde, dice, what would you like to have for next month? ¿Qué te gustaría obtener el próximo mes? Veamos cómo se responde. Lo que les he venido diciendo, sujetos sí o sí, sigo encontrando tareas. Yo creo que son estudiantes que no ven los espacios abiertos y sigo encontrando tareas con oraciones, o más bien dicho, frases o construcciones sin sujetos. Recuerden que los sujetos son extremadamente importantes, no los podemos omitir en una oración en inglés. ¿Qué requiero también? Necesito dos ingredientes básicos sí o sí para construir. Necesito sujetos y verbos, eso es lo primero. Cuando ustedes ven una oración en inglés y quieren responder, antes de volverse locos y querer meter esto completamente en un traductor, hacerlo desde el español, intenten lo siguiente. Piensen en quién quieren hablar o sobre quién quieren hablar y qué acción o estado le quieren atribuir a ese sujeto. Eso es lo primero. No sé, si me pregunta, me dice, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Ah, ok, pienso sobre quién quiero hablar o hacia quién va esa pregunta y digo, pues va hacia mí, listo. Pienso en una posible acción y de pronto en mi mente me tengo a mí mismo vacacionando, listo, ya tengo una acción. Estas dos ingredientes los tengo que meter en una receta, en un molde. El molde es el del God like to. Bueno, entonces lo meto ahí y digo, I would like to read a book. Me gustaría leer un libro. I would like to listen to music. Me gustaría escuchar música. I would like to study. Me gustaría estudiar inglés. I would like to travel. Me gustaría viajar. I would like to talk. I would like to look. I would like to visit. Eso es lo que me gustaría hacer. Entonces, en el chat les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría hacer el próximo mes? Traten de responder completo. Me refiero completo con un sujeto al principio, el resto de la oración y un punto final que cierre esa oración. Los puntos cierran las oraciones, ¿ok? Un punto final y listo, acabamos con esa idea. Veamos en el chat. Compartan sus respuestas en el chat para que pueda yo ir dándome cuenta que me van entendiendo. Y recuerden,
La actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene 3 columnas en cuanto a respuestas. La primera columna tiene Good Like You, por ende, toda la columna se responde con Good Like You. La segunda columna tiene Planning To, por ende, toda la columna se responde con Planning To. Estamos iniciando con Good Like You. Veamos las respuestas. Carla nos dice, I would like to go to the beach. Me gustaría ir a la playa. Perfecto. Dice Lisbeth, I would like, casi. Le agregaste una D a like. I would like to travel. Le agregaste una D también a, una ED a travel, ¿ok? Pone atención, aquí no existe la ED. La ED solamente existe para los pasados. Ve cómo está constituida enfrente y manténla de esa forma. El like no lleva D, los verbos no llevan D, solamente se toman y se ponen adelante del to. Dice Dulce, I would like to study a book. Me gustaría estudiar un libro. Perfecto, listo. Teníamos ya una idea. Solamente Lisbeth corrige esa idea. Como la que hiciste, que me diste primero, así justamente. Ve cómo hiciste tu ejemplo previamente y así justo se construye, ¿ok? Muy bien, a ver, pongan atención a lo que viene. Aquí vienen los errores de varias tareas. De pronto ven ustedes que like aparece con to y aparece sin to. Cuando aparece con to, quiere decir que después del to va a venir un verbo. Es decir, que like no puede tomar un verbo de manera directa. Necesita un intermediario, si lo ven de esta manera. Necesita un puente para vincular el like con la acción. Si le quito el to, no puede like y el siguiente verbo combinarse, aunque ustedes no lo crean. Es una regla gramatical. Entonces solamente métanse en la mente que si pongo el like y después del like voy a indicar una acción, pongo un to entre los dos. ¿Ok? Ok, no te preocupes, Lisbeth. Dice, I would like to travel with my family. Me gustaría viajar con mi familia, podría ser. Bueno, vuelvo al punto. Si voy a poner después del like un verbo, necesito un to que lo separe y que a la vez los vincule. De manera directa no se pueden vincular, necesita un intermediario, ¿ok? Lo que acabamos de hacer es colocar like, colocar to y colocar un verbo. Ahí sí va correcto, ¿ok? I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Esa es una acción, es un verbo. Bueno, cuando le voy a quitar el to, pongan atención. Le voy a quitar el to cuando solamente voy a indicar un objeto que me gustaría poseer, que me gustaría tener. Por ejemplo, la pregunta 2 dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener? Ese tener lo puedo cambiar por comprar, lo puedo cambiar por obtener. Ok. Y la respuesta dice, vean, está en naranjita. I would like a new car. Me gustaría un nuevo carro. Y dirán algunos, ¿y no le puedo poner el verbo tener? I would like to have a new car. Sí, sí puedes. Es posible. Pero si lo quieres acortar y solamente decir, pues es que a mí me gustaría un nuevo carro. La pregunta dice, ¿qué te gustaría tener el próximo mes? Pues me gustaría un nuevo carro. No necesito repetir el verbo y lo único que voy a hacer es dar el objeto de mi deseo o que me gustaría tener. Y entonces digo, I would like a new car. I would like a new house. I would like a new cell phone. ¿Qué les gustaría a ustedes tener? A ver, cuéntenme. Pueden tomar algunos de los ejemplos que están aquí. Vean que la parte última de la cajita naranja, las dos palabras que están en blanco, hablan de objetos. Entonces puedo omitir la parte en blanca e irme directo al objeto de mi deseo y digo, I would like a new car. Dice Carla, I would like a new dress. Así justamente, Carla. Así. No hay mayor ciencia. Y vuelvo a repetir, dirán algunos. ¿Puedo decir, me gustaría tener un nuevo vestido? Sí, sí puedes. I would like to have a new dress. Pero como ya está el contexto, ya sabemos de qué me preguntaron, lo puedo acortar y ya, I would like a new dress. Me gustaría un nuevo vestido. Dice Dulce, I would like a new book. Perfecto. Eso es todo. Justo así. Le quito el to porque ya no voy a indicar ninguna acción. Lo que voy a hacer es indicar un objeto que me gustaría poseer y lo pongo de manera directa después del like. A new book, a new house, a new cell phone, some water, algo así, ¿ok? Perfecto, Lisbeth. Perfecto, Dulce. Muy bien, Carla. Esto es good like.
Y de esta forma se responde a la actividad integradora número 5 en su primer columna. ¿Y a qué voy? Puse en negrita parte de la pregunta porque eso es lo que necesito y eso es lo que les he venido diciendo. Antes de volverse locos y querer responder, vean qué componentes tiene la pregunta. La misma pregunta te está diciendo qué componente tienes que tener en tu respuesta. Si en la pregunta tiene good like, pues la respuesta va a llevar good like. ¿Ok? Por eso están en negrita. Entonces, cuando vean su actividad integradora número 5 y se vayan a la primera columna de respuestas, van a ver que tiene good like. Eso quiere decir que toda esa columna tiene que llevar good like. Y entonces, esto necesitamos llevarlo hacia una negación. Yo les pregunto a ustedes si es que ya le pusieron atención a la forma de cómo niega en inglés. La forma en cómo niega en inglés hace uso de un auxiliar por lo regular, más una palabra de 3 letras en específico. Y esa es la manera como niega prácticamente todo. Utiliza un auxiliar, el do más algo, el did más algo, el will más algo, el is más algo, el am más algo, el are más algo. Entonces, ¿cuál sería la forma de negar estas oraciones si es que ya vieron el patrón a seguir? ¿Qué es lo que utilizamos como auxiliar y qué es ese algo que le agregamos? A ver, cuéntenme, escríbanlo en el chat. ¿Qué es ese auxiliar que vamos a utilizar? ¿Y cuál sería esa otra palabra que debemos que agregarle? Piensen en cómo negamos en el módulo, perdón, en la unidad anterior. Teníamos el did más una palabra de 3 letras. Para el presente progresivo teníamos el is más una palabra de 3 letras. Dice Lisbeth, did más not. Casi. La segunda palabra está correcta, la primera no. El did es del pasado. Aquí no existe el pasado. Aquí vamos a utilizar justo a la misma palabra que está aquí enfrente. Exacto, Dulce. Ese not se lo vamos a agregar a este auxiliar. Vean, pónganle atención. Y pongo el you más el not. Y digo, I would not like to read a book. I would not like to study. Voy a poner ese you más el not. ¿Ok? Esa es la forma de negar. Entonces les pido a ustedes, nieguen alguna de las ideas que me dieron. Escriban. Necesitamos escribir para que esto se arraigue y no solamente estar como espectadores de lo que sucede, sino ser partícipes. ¿Ok? Entonces, nieguen la misma idea que me dieron. La misma. No vaya por ninguna otra, la misma. Permítanle a su cerebro que esa misma idea la estén moviendo en varias formas y que la vaya arraigando. ¿Ok? Nieguen entonces la misma idea que me dieron. Vean cómo está construido aquí enfrente y nieguen ustedes mismos. Dice Dulce, I would not like to study book. Perfecto. Lisbeth, I would not like a new cell phone. Excelente. Justo así. Esa es la forma de negar. Y entonces, quiero que pongan atención a lo que hace el inglés. Le decía a alguna compañera de trabajo, del doctorado, de hecho más bien, estábamos hablando acerca de la importancia del inglés en el mundo y cómo el inglés para ella es muy difícil. Y le decía yo algo, que hay teóricos del lenguaje que señalan que el inglés, más allá de su poder imperialista o globalizador, es un idioma fácil de adquirir o de aprender, dado que es un idioma básico. Y básico me refiero a su simplicidad en muchas cosas. Y sobre todo porque lo que hace es ordenar palabras de manera coherente. Eso es lo que hace, ensamblar. Si nosotros vemos que, por ejemplo, tiene el did y quiero negar, ya vi que tiene el did y si ya entendí el patrón a seguir, sé que le voy a poner el not. Si ya vi que tiene el is y si ya entendí el patrón a seguir, sé que le tengo que poner el not. Am, not. Are, not. Is, not. Do, not. Did, not. Esa es la secuencia a seguir de la forma en cómo niega el inglés. Can, not. Should, not. Ahí lo coloca, ¿ok? Importante esto porque cuando hagan su actividad integradora o su proyecto integrador, de pronto no sé qué sucede y cuando tienen que negar algo, mueven el not o le ponen el did más el not o ponen do not cuando no tiene que ir. Nada de eso. Conforme se van moviendo en cada punto gramatical, ese auxiliar o esa palabra que marca el punto gramatical le van a agregar un not. Did not, do not, is not, am not, should not y así. ¿Ok? Muy bien. Nos movemos entonces. Atención a lo siguiente. Necesito hacer preguntas. Ok. Si ya entendí que el good es el estelar,
Pues ese justo es el que se va a mover, justo como hacemos con did, justo como hacemos con do, justo como hacemos con is, am y are. Ese es el que se va a mover y vean, va a separar al would that like to y en medio va a estar el sujeto. Y entonces dice la pregunta, would you like to visit your mother? Would he like to study English? ¿Te gustaría visitar a tu mamá? ¿Le gustaría a él estudiar inglés? A ver, pregúntenme a mí. Pongan el who al principio, el you después, el like to y el resto de su idea que ustedes ya constituyeron o construyeron. Pregúntenme a mí. Vean qué va al principio, después de eso pongan el you porque me están preguntando a mí de manera directa. Coloquen el like y el resto de la construcción que ustedes ya tenían o de la idea que ustedes ya tenían. No sé. ¿Te gustaría un nuevo teléfono? ¿Te gustaría un nuevo libro? ¿Te gustaría un nuevo vestido? No lo sé, alguna de esas ideas. A ver, inténtenlo. Importante la redacción para que vayamos arraigando los aprendizajes. Dice su compañera Dulce. Would you like to travel? Perfecto. Yes, I will. Sí, sí, me gustaría. Dice Lisbeth. Would you like to travel with your family? Perfecto, Lisbeth. ¿Te gustaría viajar con tu familia? Sí, sí, me gustaría. Yes, I will. ¿Ok? Ya algo importante. Con el auxiliar con el que les pregunten, y eso también es algo que noto cuando no nos hacemos conscientes de los patrones a seguir del inglés, porque les vuelvo a repetir, es, es muy fácil en inglés si entendemos qué patrones si, si la pregunta dice, ¿Did you like? Se responde con did. Yes, I did. Si la pregunta dice do, se responde con do. Y dice la pregunta, do you like? Yes, I do. Si la pregunta tiene can, se responde con can. Yes, I can. Si la pregunta tiene should, se responde con should. Yes, I should. Should you o cosas como esas, ¿ok? Aquí tiene good. Entonces con ese se responde. Yes, I do. No, I wouldn't. ¿Ok? Dice Carla, would you like a new book? ¿Te gustaría un nuevo libro? Ok. Solamente faltaba una question mark, un signo de interrogación. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿entienden cómo funciona esta estructura gramatical? Díganme sí o díganme no. Y si me dicen sí, agreguen en qué grado ustedes ya lo comprendieron o en qué escala de valoración. Del 1 al 10, siendo el 10 el mayor número a alcanzar en cuanto al manejo y siendo el 1 como el menor. Díganme, ¿le entienden? Sí, y qué número ya para poderle comprender. Si están arriba del 5, ya la hicimos. Si están abajo del 5, ahí sí va a haber problemas porque quiere decir que aún no entendemos cómo funciona. Dice Lisbeth 5 y 6, sí y un 6, perfecto, ya sabemos que existe, ya no, quizás lo que requerimos es practicarla un poquito más para ya automatizarla, pero ya vimos cómo funciona, perfecto. Carla, sí y un 7, perfecto. Dulce, sí, un 6, perfecto, ya. Así, aunque sea rebasando de nuevo algunos, pero ya sabemos de qué va esta estructura, ¿ok? Muy bien. Vuelvo a repetir, la actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene 3 estructuras. La primera estructura en cuanto a respuestas tiene good like. Toda esa columna se responde con good like. Ya les di prácticamente la manera en cómo o les estoy dando gran parte de cómo responder. El resto tiene que ser de su inventiva, ¿ok? Muy bien, a ver. Si ya tenemos esa base de pregunta, a esa solamente le vamos a agregar lo que ya hemos venido haciendo. Le vamos a agregar una WH, ¿ok? Lo mismo que ya venimos haciendo, que ya les enseñé a hacer preguntas de sí y de no, esa base la podemos tomar para agregarle las WH, ¿ok? Me voy a mover un poquito más rápido. Esto si en algún punto se les dificulta, me señalan, ¿ok? Pero me voy a mover al otro punto para que quede muy claro. ¿Listos entonces? Nos vamos a mover a la segunda estructura, a la segunda columna de ese recuadro que les he venido enseñando. La segunda estructura es el planning to y dirán, pues eso es progresivo. Sí, de hecho es progresivo y el progresivo también expresa acciones a futuro, ¿ok? Bueno, a ver, veamos. La pregunta dice, y esto era lo que les decía yo desde hace rato, pónganle atención a cómo va variando la estructura en algunos componentes, pero los restantes son iguales. Dice la pregunta, What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Antes decía, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Ahora dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Y pongan atención a esta secuencia. Y no necesariamente esta tiene que ir en su trabajo, solamente es para que comprendan cómo funcionan estos tiempos verbales.
¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Está ahí en tu mente y está ahí como que teorizando y dices, ay, a mí me gustaría estar en Cancún, pero pues ahorita no puedo. Bueno, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Ah, estoy planeando ir a Cancún. ¿Qué quiere decir? Que esto que tenía yo en mi mente de me gustaría, lo estoy llevando a la realidad. Estoy tratando de aterrizarlo. Aún no está aterrizado. Estoy planeando. Pero ya consulté, ya ahorré, ya revisé dónde me voy a quedar, ya tengo mi itinerario. Estoy planificando. ¿Ok? Entonces la pregunta dice, What are you planning to do next month? De nuevo, recuerden que necesitan componentes en específico, sujetos y verbos. Ahora, este planning to va a utilizar el verbo to be, así como sucede con el progresivo. Yo estoy planeando, tú estás planeando, él está planeando, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos están planeando. Entonces digo, yo estoy planeando visitar a mi mamá. Antes había dicho, me gustaría visitar a mi mamá. No puedo, no tengo los recursos, estoy muy lejos, me es imposible, pero lo anhelo. Ahora estoy planeando visitar a mi mamá, estoy ya llevándolo a la realidad. Aún no es la realidad, pero ya tiene grandes posibilidades porque ya lo estoy planificando. ¿Ok? Les pregunto a ustedes, what are you planning to do next month? Dice Elizabeth, I am planning to travel. Perfecto. Carla, I am planning to go to Los Cabos. Excellent. Así justamente. Esa es la respuesta. Ya lo tenemos en la mente, ¿no? Ya se dieron cuenta por qué la importancia de no utilizar un tiempo verbal diferente a lo que me están preguntando. No es lo mismo si me preguntan, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Ah, me gustaría ir de viaje. No tiene sentido con lo que estoy respondiendo, a relación con lo que me están preguntando. Dirán, no, sí, sí tiene sentido. La idea quizás estaría ahí, pero no es lo que me están preguntando. ¿Ok? Dice entonces Lisbeth y Carla, tenemos ya sus respuestas. Perfecto, justo así. Bueno, entonces, la actividad integradora número 5 en su segunda columna, donde tiene planning to, se responde con planning to. Pero ese planning tiene que tener al verbo to be, dependiendo del sujeto. Si hablo de yo, va am. Si hablo de tú, va are. Si hablo de él, is, she, is, it, is, we are, you are, they are. Si ustedes al momento de hacer su respuesta dicen I planning, está incorrecto. Así crean ustedes que están cumpliendo, está incorrecto, le falta el verbo to be. Es lo mismo como si dijéramos en español yo planeando. Yo estoy planeando, faltaría ese estoy. Tú planeando, tú estás planeando, faltaría ese estás, ¿ok? Muy bien. A esta misma estructura le vamos a agregar un not. A ver, si ya entendieron dónde va ese not, nieguen la misma idea que me dieron. Piensen dónde va ese not. Ahí justo tiene que estar metido porque es lo mismo que ya les he venido enseñando. Hay una palabra que marca el tiempo verbal. Esa palabra que marca el tiempo verbal, a esa se le agrega el not. Entonces inténtenlo. Nieguen esta misma idea. A ver, muestren si ya van comprendiendo dónde va ensamblado, dónde va colocado este bendito not. En el would iba después. En el did iba después. En este dónde va. Dice Dulce, I am not planning to visit my mother. Así justamente, I am not planning to travel. Así justamente Lisbeth y Dulce. Así justamente. No tiene mayor ciencia, solamente saber dónde lo tengo que colocar. Dice Carla, I am not planning to go to Los Cabos. Perfecto, Carla. Así justamente. Eso es lo que se hace con esta estructura. Entonces, les voy a mostrar solamente para que quede ya nuestra mente arraigada. Entonces, coloco el not. Después del am, después del are, después del is, después del are. I am not planning to visit my mother. No estoy visitando, no estoy planeando visitar a mi mamá. Muy bien. Ahora, si quiero hacer preguntas, voy a mover al verbo to be al principio. Are you planning to visit your mother? Pregúntenme a mí. A ver, cuéntenme. De la misma idea que ustedes ya constituyeron, pregúntenme a mí. Coloquen el are, coloquen el you y el resto de la idea para que me pregunten a mí. Are you algo? Are you y el resto de su idea. Inténtenlo, por favor, importante, para que nos podamos mover hacia la última estructura de esa tabla que tanto les vengo mencionando.
Pregúntenme a mí, coloquen el are, coloquen el you, coloquen el resto de la idea. La misma idea que ustedes ya constituyeron, simple y sencillamente esa manera de ejemplo para que me puedan permitir ver que me van entendiendo, ¿ok? Dice Lisbeth, you planning to travel? Casi. El are va primero. Are you planning to travel? Muy bien. Detallitos. ¿Ya vieron cómo de pronto no nos damos cuenta que hay cosas que hay que mover? Ese are va primero. Are you planning to travel? Porque es una pregunta. En una afirmación digo, ¿tú estás planeando? En una pregunta digo, ¿estás tú planeando? Esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Corrija, corrijan por favor esa parte para que quede ahí en nuestra mente arraigada. ¿Listos? Muy bien, a ver. En lo que los demás van poniendo su respuesta, me voy a mover para la siguiente, que tiene que ver con el bendito be going to. Dice su compañera Dulce, what are you planning to visit your mother? What are you planning to visit? Podría ser la pregunta, ¿qué estás planeando visitar? Dice Lilian, are you planning to travel? Perfecto. Carla, you are planning to go on a trip. Casi, el are va primero. Se los vuelvo a regresar para que se den cuenta. Recuerden que hay palabras que se mueven. Esas palabras son las que marcan el tiempo verbal y por lo regular son las que se van a mover. Para hacer una pregunta, el verbo to be va al inicio. Are you planning? Is he planning? Am I planning? Eso va al principio. ¿Ok? Tómenlo en consideración para que así no se hagan bolas. Dice Carla, are you planning to? Sí, exacto, así, justamente. Ahí está la respuesta. ¿Listos? Muy bien. A ver, pongan atención a esta última. Con esto vamos cerrando prácticamente esta parte de los recuadros para que les explique otras cosas. Pongan atención. Ese recuadro que ya les mencioné tiene una última columna. Esa última columna tiene un futuro, que este sí es un futuro, o sea, muy marcado del futuro. Es el be going to. Cuando ustedes vean que dice be going to, no quiere decir que el be se va a quedar así sin conjugar. El be tiene que estar conjugado. El be es el verbo to be que acabamos de ver. Is, am y are, dependiendo de quién tengamos que hablar. Entonces, si la pregunta dice, por ejemplo, en la primera que les mostré, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría visitar a mi mamá. I would like to visit my mother. La segunda dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. Y la pregunta última dice, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Voy a visitar a mi mamá. I am going to visit my mother. Vean cómo lo llevamos desde algo que estaba en mi mente, en mis anhelos. Ay, a mí me gustaría visitar a mi mamá. No puedo. Estoy planeando visitar a mi mamá. Lo estoy haciendo posible. Voy a visitar a mi mamá. Prácticamente ya lo hice posible. Esa es la diferencia entre movernos en estos tiempos verbales. ¿Ok? ¿Cómo respondo a esta última pregunta? Que ya es un hecho prácticamente, que tiene grandes posibilidades de que se lleve a cabo. Escuchen lo siguiente. Si ustedes salen al patio de su casa, digamos que viven en un lugar lluvioso o que va a llover prácticamente, se asoman en el patio de su casa, ven al cielo y ven que las nubes están negras. Hay dos probabilidades, o más bien dicho, dos posibilidades para poder expresar que la lluvia se acerca. Puedo hacerlo con el be going to y decir it is going to rain. It is going to rain. Va a llover. Ok. Si yo digo va a llover, es porque ya estoy viendo que prácticamente las nubes están cayendo y ya es un hecho de que va a llegar a donde yo estoy. Va a llover. Pero hay otra forma de decirlo y ese es con el will. Y digo, it will rain, lloverá. ¿Cuál es la diferencia entre decir va a llover y lloverá? Si digo va a llover, es un hecho. Cuestión de tiempo de que llegue a donde estoy. Si digo lloverá, aún no es un hecho. Están las nubes negras, pero quizás llegue un ventarrón, quizás están muy altas, quizás ni siquiera estén tan negras. Algunas otras circunstancias que hagan que eso no se lleve a cabo. ¿Ok? Entonces, cuando utilicen going to, es porque hay certeza de que eso se va a llevar a cabo. Ténganlo en la mente. Entonces, ¿cómo estructuro con esto? Pongo lo siguiente y vuelvo a traer al bendito verbo to be junto a los sujetos y antes del going to y digo, perdón, se movió. I am going to read a book. I am going to listen to music. Ahí se mezclaron esos verbos. Read va separado de listen to. Seguro se movió en la diapositiva.
pero bueno, para que lo tengan en la mente. I am going to study, I am going to travel, I am going to talk, I am going to look, I am going to visit. Y entonces les pregunto, ¿qué van a hacer el próximo mes? Dice su compañera Lisbeth, I am going to travel. Dice Carla, I am going on vacation to Los Cabos. Voy de vacaciones a Los Cabos. Perfecto. I am going to visit my family. Perfecto. Eso es. ¿Qué le voy a hacer? ¿O qué tiene de peculiaridad este going to? Ok. Los dos grandes tiempos verbales del futuro son going to y will. Will lo vamos a ver el día viernes, pero se los adelanto un poco. Una vez que concluyan su actividad integradora, más bien dicho, que concluyan este recuadro que les menciono, van a encontrar otro apartado que dice que narren cómo serán en 5 años. En la instrucción tienen el will. Entonces, tienen que decirnos cómo serán. Y dirán ustedes, porque he visto que hay varias tareas que me mandan con going to. Si van a poner going to es porque tienen certeza de eso. Y dirán algunos, pues sí, yo sí tengo certeza de que en 5 años voy a hacer eso. Sí y no, es decir, si tú mandas tus respuestas con going to, todas, y no encuentro ninguna con will, ok, te voy a poner la nota de que lo que utilizaste está correcto, es decir, construiste con going to, tiene quizás fallos, pero quizás lo lograste. El problema está en que no tiene concordancia con lo que está preguntando o lo que está indicando. ¿Y qué está indicando? Que me digas cómo serás. Y cuando te preguntan a alguien, por ejemplo, en este instante a las 10:50, oyes, ¿cómo serás en 10 años? Y nunca lo habías pensado en tu vida, nunca, puedes comenzar a articular cosas que están en tu mente o que van llegando a tu mente al momento, pero no tienen un plan. Ah, pues en 10 años tendré una casa. En 10 años viviré en Estados Unidos. No hay un plan, ni siquiera has revisado nada, no has ahorrado, no tienes plan. Solo y únicamente salió del momento, ¿ok? Esa es la gran diferencia con el going to. Entonces, para que no me adelante, cerramos esto y les explico el will a grandes rasgos para que puedan responder el segundo apartado de esta actividad. Estamos con el going to. Este going to dice o señala cosas que se van a llevar a cabo prácticamente con un porcentaje demasiado alto. Este going to necesitamos negarlo. ¿Cómo voy a negar el going to? Sigue el mismo patrón que el que acabamos de ver previamente, que es el planning to. Hay una palabra a la cual le van a agregar el not. A esa le tienen que poner el not. Esa palabra es la que está marcando prácticamente el tiempo verbal presente, pasado, futuro. Esa palabra lo marca, ¿ok? Entonces, nieguen la misma idea que me acabaron de dar. Traten de pensar cómo negaron previamente en la estructura anterior que también tenía el verbo to be. Y es prácticamente lo mismo para negar esta, ¿ok? Inténtenlo, muestren lo que logran. Dice Dulce, I am not going to travel. Perfecto. Lisbeth, I am not going to visit, I am not going to visit my family. Es de Dulce, perdón. De Lisbeth, I am not going to travel. Perfecto. I am not going on vacation. Perfecto. Así. Ahí es donde negué. El no va al último, no va al principio. Tiene un lugar en específico dentro de toda la oración. Vean. Eso es. Perdón, se movió. Así justo. Y si es el is, pues lleva el not. Y si es el are, pues lleva el not. ¿Ok? Si quiero preguntar, voy a mover al verbo to be al principio. Pregúntenme a mí. A ver, veamos si ya comprendieron cómo preguntar. Pregúntenme a mí. El verbo to be es el que se mueve. Al igual como hicieron en el anterior. Pregúntenme. ¿Vas a visitar a tu familia? ¿Vas a ir a Los Cabos? ¿Vas a viajar? Que esa sería la traducción, ¿ok? Nosotros en español diríamos eso. Ellos en inglés dicen yo estoy yendo a viajar. Yo estoy yendo a trabajar. Yo estoy yendo a dormir. Yo estoy yendo, yo estoy yendo, yo estoy yendo. ¿Ok? Ellos, o más dicho, al traducirlo decimos vas o voy, sería la traducción. Dice Lisbeth, you are going to travel? No, ve dónde está el verbo to be. Carla, are you going on vacation to Los Cabos? Perfecto. Dulce, are you going to listen to music? Perfecto. El verbo to be se mueve, recuerden. Cuando afirmo, lo coloco después del sujeto. Cuando niego, lo pongo antes del sujeto. ¿Ok? Vean cómo está aquí enfrente. Aquí tienen enfrente el ejemplo, que tiene primero el are. Y va are porque me van a preguntar a mí, o quizás van a utilizar you, o quizás van a utilizar we.
Van a poner is porque van a hablar de él, van a poner am porque van a hablar de ustedes mismos, podría ser, ¿ok? Muy bien. Si quiero hacer preguntas más complejas, simplemente agrego las WH, ¿ok? Lo que ya hemos venido diciendo. Pongo una WH al principio y prácticamente ya tengo la idea completa. ¿Listos? Muy bien, a ver, les pregunto para que vayamos cerrando esta idea. Más bien, yo les resumo un poquito. La actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Este recuadro tiene 3 columnas de respuestas. La primera columna tiene una pregunta que tiene would like to. Todas las preguntas, más bien dicho, todas las respuestas de esa columna se responden con would like to. La segunda columna tiene planning to. Todas las respuestas tienen planning to. La tercera columna tiene be going to. Por ende, todas las respuestas tienen que tener be going to. Ese be se conjuga. Entonces, si ustedes hacen lo siguiente, ¿qué es lo que veo que hacen varios? Dicen, por ejemplo, la primera, doy un ejemplo. Dice la pregunta, what would you like to do next month? Y dicen, I would like to travel, en lo personal. I would like to travel. En lo emocional, go to the gym. Ok. Dicen algunos, es que ¿para qué repito el good life si ya está en la primera respuesta? No, el good life lo tienes que repetir en cada una de tus respuestas. No porque aparezca en la primera, lo vas a omitir en el restante. Y no porque aparezca en la primera, necesitas forzosamente, o más bien dicho, hagas en el resto de las respuestas incompletas, de solamente poner verbos. Tienen que poner las oraciones completas en cada apartado. Y entonces en cada apartado tiene que estar el good like to precedido de un sujeto y seguido del resto de la idea. ¿Ok? Lo mismo va a ser con planning to, lo mismo va a ser con be going to. Así es como trabajan con la actividad integradora 5. ¿Listos? Muy bien, a ver, veamos, me voy a mover. Si ustedes se dieron cuenta, prácticamente las 3 estructuras que acabamos de revisar, ninguna de ellas va a utilizar verbos en ed, ninguna. Todas llevan to. Dice, por ejemplo, I would like to y ponen un verbo en forma simple. I am planning to y ponen un verbo en forma simple. I am going to y ponen un verbo en forma simple. No necesitan verbos con ed, con s, con ing, en ninguna otra forma. Solamente agregan verbos en su forma simple. No importa que sean verbos regulares o irregulares. Todos en su forma simple. Solamente los toman y los ponen después del to. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Muy bien. Hasta este punto, dudas o preguntas de lo que acabamos de ver. Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta, escríbanme en el chat o levanten su mano para que pueda yo apoyarlos. Ninguna dice Carla. Gracias, Carla, por tu respuesta. Todo claro, dice Dulce. Lisbeth, te escuchamos, por favor. No es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Tampoco es la respuesta. Dice la pregunta, ¿qué vas a hacer? No dice qué quieres, no dice qué esperas, ¿qué vas a hacer? Entonces la respuesta tiene que decir, yo voy, exactamente, esa, yo voy a aprender, I am going to learn, I am going to study, I am going to play, ¿ok? De nada. Entonces, justo lo que acabo de hacer Lisbeth sucede muy cotidianamente, así que no tengan el temor de sentirse expuestos. Estamos aprendiendo todos aquí. Entonces, si nosotros cometemos un fallo, tengámonos paciencia a nosotros mismos, que es lo que luego nos pasa, que de pronto nos recriminamos tanto. Y dice, ay, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no me queda en la mente? Es parte del proceso, lo importante es aventarnos a hacer las cosas. Entonces, en ninguno de los recuadros, o más bien dicho, en ninguno de las columnas va a aparecer querer. O sea que si en tu mente está la respuesta querer, en ninguna va. Si en tu mente está poder, tampoco. Si en tu mente está deseo, menos. Si en tu mente está espero, tampoco. Cada una de ellas tiene una estructura y con esa se responde. ¿Qué te gustaría? Me gustaría estudiar. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a jugar.
De esa forma se responde. Y entonces en inglés, si lo llevo para que lo tengan en la mente. What would you like to do next month? I would like to study English. What are you planning to do next month? I am planning to study English. What are you going to do next month? I am going to study English. ¿Ya se dieron cuenta? En ninguna apareció querer, en ninguna apareció esperar, en ninguna. ¿A qué voy con esto? Porque es lo que también le pasa a algunos estudiantes. Me dicen, es que yo no estoy seguro, entonces pues por eso le pongo esperar, yo espero, yo esperaría. Aquí yo no voy a verificar, no me voy a meter en su mente para ver si tienen la certeza o no. Yo lo que hago es simplemente revisar que haya concordancia gramatical. Si tú lo que emites es verdadero o falso, o me he dicho es falso, ya no voy a poder averiguarlo. Lo único que me limito es ver que hayas comprendido cómo se utiliza. Eso es todo. Si es verdad o es mentira, si tiene certeza o no tiene certeza, eso ya es otro tema. Lo único que reviso es que si está good lie en la pregunta, good lie en la respuesta. Si está planning to en la pregunta, planning to en la respuesta. Si está big on to en la pregunta, big on to en la respuesta. ¿Ok? Dice Carla, en 2 años voy a terminar mi carrera. Así, justo. In 2 years, por ejemplo. Y el resto de la idea. Dice Lisbeth, I'm going to finish my degree and work. Así, sí, voy a terminar y voy a hacer tal cosa. ¿Ok? Justamente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, voy a darles algunas recomendaciones finales, solamente para cerrar, recordándoles lo siguiente, si es que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Ok? Escuchen lo siguiente. Esta actividad integradora, como les dije al inicio, es la que tiene calificaciones más bajas y es la que tiende a tener calificaciones reprobatorias. Es la que tiene mucho más índice de calificaciones reprobatorias. Porque la mayoría de estudiantes solamente ponen jugar, correr, dormir. Estudiar, esas no son respuestas que les van a dar calificaciones aprobatorias. ¿Ok? Y en el segundo apartado de estas tareas o de esta tarea aparece el will, porque pregunta, ¿cómo serás en 5 años? Si ustedes ven la instrucción y ven que tiene will, eso se responde con will. El día viernes vamos a abordar el will, pero si tienen la inquietud, búsquenlo. Busquen ahí en internet cómo utilizar will en inglés para que vean cómo se utiliza y con ese limítense a responder ese segundo apartado. En cuanto al audio, que me han escrito algunos que me dicen que les estoy decreciendo calificación porque se pasan del tiempo, no quito calificación porque se exceden del tiempo, ¿ok? No se preocupen por eso. Lo que yo evalúo en sus audios, y ya lo he venido diciendo, es la fluidez. No es que la pronunciación me valga gorro, no me vale gorro, solamente que la fluidez para mí, porque esa es una decisión propia y es una forma de cómo yo interpreto o cómo yo valoro este acercamiento a los audios, para mí lo importante es la fluidez, porque están en un nivel básico de inglés. Y lo primero que quiero es que, no importando cómo lo lean, léanlo. Si ustedes creen que ahí dice, por ejemplo, no sé, degree, en lugar de degree, léanlo como degree. La cuestión es que esa palabra se va a internalizar en su mente en algún punto. Así la hayan leído mal. Eso se va a meter en su mente y necesitamos que ese código se meta en su mente para que después lo podamos decodificar. Si ese código no se mete en su mente, no lo podemos reinterpretar en algún momento. Entonces, yo les invito a que, como ustedes creen que se lea, léanlo y envíenme el audio. La pronunciación por el momento no surte este efecto de decrecer la calificación, pero sí la fluidez. Si yo escucho audios como, hola, mi nombre es Daniel Hua, eso sí les quita calificación. Entonces, enfóquense en darle fluidez. Y fluidez no es hablar rápido, sino evitar tantos cortes. ¿Ok? En eso enfóquense. De eso trata su actividad integradora número 5. ¿Ok? Y por último, los invito a que, por favor, participen en el foro de aprendizaje. Entren, revisen qué es lo que estamos haciendo, contesten, interactúen con sus demás compañeros. Los foros y cada uno de los espacios les emiten no solamente un registro de que están constantes en su actividad, porque creo que les dije también al principio, hay un registro de lo que ustedes hacen en la plataforma. Y cuando ustedes no entran, hay un registro de cuándo no entran, hay un registro de cuánto tiempo llevan expuestos, hay un registro de lo que ustedes consultan, hay un registro de todo lo que hacen en la plataforma. Y si ustedes en algún momento quieren pedir apoyo a algún tipo de situación ajena a ustedes que les impida, no sé, seguir sus estudios, no lo sé, cualquier cosa donde requieran apoyo, lo primero que se hace es revisar qué tipo de estudiante es el que está solicitando apoyo, como sucede en la presencialidad.
Y si ustedes solamente se hacen presentes el domingo a las 11:55, 5 minutos, va a ser muy difícil que les otorguen el apoyo porque no son estudiantes constantes. ¿Ok? Piensen eso, no solamente para inglés, sino prácticamente para toda su estancia en prepa en línea. Muy bien, si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, el viernes trabajamos a la misma hora y trabajamos con el Will y trataremos de resolver algunas otras dudas. ¿Listos? Cuídense, nos vemos el día viernes puntuales como siempre. Hasta luego, bye bye.